más con el reverendo David y con los estudios bíblicos teológicos. ¿Qué significa teología? Estudios de la divinidad y también de la cronología bíblica y también de la sensatez. Por eso dicen teología, o sea, algo lógico que da sentido a la verdad de la palabra de Dios. Aquí estamos con el reverendo. Saludos, reverendo. Yo le bendiga a cada uno de mis amados amigos y hermanos que nos sintoniza a través de la célula de Jesucristo. Amén, amén, mis hermanos. Vamos a comenzar este momento con una oración guiado por el ministro ahí ahorita y el Espíritu Santo siempre al frente. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Estamos aquí unidos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Primeramente pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús, que nos limpie todo pensamiento, palabra o obra en nuestra vida. Gracias por todo lo que nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Gracias por tus promesas y por la maravilla y por poder, Señor, aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos guíe, Señor, cada día en nuestra vida y nos santifique y que nos guíe a través de tu verdad. Guíanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así lo dijo y lo declaró tu Hijo amado, y en Él te damos gracias, Padre, en nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. A mis hermanos, la vez pasada habíamos visto sobre los ángeles, sus orígenes y también aparte de eso, sobre la creación, cómo crearon las pirámides. Lo cual muchos les atribuyen a tecnología alienígena, que significa aliens. Solamente aquí les dicen aliens a los que son inmigrantes que no son del país. Le dicen alien que son de afuera. Extranjeros, algo así, que no tiene nada que ver con este lugar. Pero en el origen usualmente de nosotros, en lo que dicen muchos, como dicen científicos, significan extraterrestres, seres de que no son terrestres, sino de extranjeros de afuera. Los identifican de una forma diferente, pero le otorgan a todo esto de las pirámides, a tecnologías, a naves espaciales, a muchas otras cosas, y ahorita estamos para hablar sobre el tema de todo esto, más sobre la tecnología. Preséntanos el tema. Muy bien, Juan Carlos, como tú dijiste, muchas de las cosas que suceden a través de la historia, pues como estos mitos y leyendas, muchos se les atribuye pues a lo que son, vamos a decirlo así, extraterrestres, vamos a decir, fuera de este mundo, fuera de la tierra. Bien, la Biblia más recalca de gente que es extraterrestre, o sea, seres extraterrestres. ¿En qué sentido? Que la Biblia dice que Dios creó tanto las cosas invisibles e invisibles, tronos, principados y potestades. Eso nos habla acerca de que Dios creó seres mucho más poderosos en ese sentido con relación al ser humano, y esto nos habla especialmente de los ángeles. El tema de hoy que vamos a tratar es sobre existen los ovnis. ¿Qué piensa la palabra de Dios o la Biblia sobre este aspecto? Sí, usualmente se atribuye también a la palabra de Dios que viene siendo de involucran que habían extraterrestres, incluso en la palabra de Dios, pero claro, en los orígenes toda esta gente son por falta de conocimiento e insultar su propia creación, que son ellos mismos, en lo cual limita el pensamiento humano. Otorguemos este pensamiento muy considerable a alguien que para muchos lo criticaron como loco. Que puede ser que hasta Einstein le dijeron loco, a muchos científicos que eran súper avanzados y tenían cierta razón, le dijeron locos. La razón porque tenían el conocimiento de knowledge, o sea, del conocimiento del saber de muchas cosas, pero eran seres humanos, no eran personas de otro mundo. Eran personas que tenían la mente abierta, capacitadas y todo eso para tener un conocimiento amplio. De lo cual tenemos una observación sobre un versículo bíblico. No sé, ministro, ¿te quiere presentarlo o cómo hacemos? Vamos a ver. Bien, lo primero que tenemos que entender es algo claro. OVNI, o lo que le llaman otro en inglés, tal vez UFO, esa es la palabra UFO. UFC o UFC. UFC, algo así. Oh. Ok, significa objeto volador no identificado. Entonces, nosotros entendemos que la historia es lo que habla claramente acerca de esos objetos voladores no identificados.
muchos de los que son tan amantes de lo que se refiere de vidas de otros planetas o seres de otros planetas, la gente pues argumenta, como hablaste al principio, Juan Carlos, dice de que los pirámides fueron creados bajo la sabiduría e inteligencia de los extraterrestres, con la ayuda de los extraterrestres. Entonces hablamos ya el tema anterior, que el ser humano de la actualidad está, como dice, menospreciando la capacidad del ser humano. Sí. Entonces, ¿hasta dónde el hombre es capaz de llegar? En Daniel capítulo 12 nos habla, si nosotros leemos, que al final de los tiempos, dice, la ciencia aumentaría. Dice, cuando hablamos de la ciencia aumentar, la traducción de la palabra ciencia es conocimiento. O sea, el conocimiento humano avanzó grandemente. En los tiempos nosotros sabemos acerca de la Segunda Guerra Mundial, cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial, más o menos eso terminó en el 2 de septiembre de 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial. Dice, muchos años antes se había comentado de muchos inventos que fueron, muchos inventos científicos que fueron realizados en Alemania durante la época de Adolfo Hitler. Se hicieron varias cosas como proyectiles, naves que no son detectadas por radares, proyectiles de largo alcance intercontinental, así como quiera ser el líder de Corea del Norte, que quiere mandar un misil que pueda llegar aquí a Estados Unidos, que se arme en las nubes o en el cielo se arme y llegue acá sin ser detectado. Toda esa tecnología, también como los platillos voladores, todas esas cosas fueron inventos y planificados por científicos de la Alemania nazi. O sea que si usted lo puede revisar a través de la historia, usted se va al canal de la historia, History Channel, y lo primero que va a encontrar es que Hitler, es el tema que usted va a encontrar es sobre Hitler y la ciencia alemana. Ahí usted encontrará sobre esta historia de todo lo que proyectos, planes y toda construcción, todo lo que hicieron hasta los platillos voladores. Nosotros entendemos, por ejemplo, si tenemos un abanico, lo que llaman ventilador, y lo ubicamos en una posición hacia abajo, ¿qué va a pasar? Usted va a sentir una especie de un rebote que no va a querer ir hacia el suelo, pero eso es un ejemplo de lo que es un platillo. La forma de hélice, movimiento rotativo para poder mantenerlo en el aire. Mire que un avión, por ejemplo, ¿qué sostiene un avión en el aire con tantas libras, con tanta gente y con tantas maletas en el aire? Fueron algo más que las turbinas. Las turbinas no va, lo que la hace es que mueva y siga adelante. Pero ¿qué lo sostiene ahí? Las alas. Las alas. Lo mismo sucede. La forma de plato, como un plato, pues permite que ella pueda mantenerse, surcarse y sostenerse en el aire. Aporta un punto más efectivo. Tú cuando tienes un magneto, tú alineas el magneto negativo y positivo, y los demás no quieren chocar, no se unen. No se unen por el rebote que tienen. Eso es el rebote de energía, magnetismo, como dicen ondas, pero cual se pasa a la tecnología que supuestamente dicen alienígenas, pero eso es fácil de saber. Usualmente sabemos bien que podemos hacer y crear eso en una forma industrial, o sea, para poder crear un avión o una tecnología a base de eso. También yo le hice un aporte al ministro de que sobre la tecnología híbrida, eso existía hace mucho tiempo. Las cuestiones del dinero y el poder y ambición nos sacaron la tecnología porque dañaba el negocio, en lo cual la tecnología la sacó la BMW desde cuando los primeros carros hace mucho tiempo atrás, en lo cual fácilmente yo le dije al ministro, si yo sé que el alternador carga la batería, ¿por qué no usa la batería una vez cargado el alternador a la máquina que funcione todo, y la misma carga de la máquina que le manda al repulsor al alternador, la misma cuerda va recargando la misma batería? Y tan fácil es de recargar la batería, para no necesitar el combustible para hacerlo eléctrico.
Hay muchas cosas que, bueno, a lo mejor me puedan meter en líos y me tengan fichado la CIA y todo eso, porque dice que esto nos está dañando al negocio. Pero la cuestión es que si hay conocimientos exactos, ¿por qué no sacarlo para el bien, no? Y no hay que tener malo, no estoy haciendo nada malo, eso es lo bueno. Entonces, la cuestión es que lo subestimamos, ¿no es cierto, ministro? La pregunta, por ejemplo, sobre la energía híbrida que tú estás diciendo, por ejemplo, de qué necesita ese carro especial, gasolina o algo. ¿Qué necesita? Energía. ¿Qué combustible? Energía eléctrica. Sí, o sea, energía supuestamente dice que es combustible lo que le manda, pero en sí yo creo que es la energía recargable de la batería que le da vida al sistema completo. Pero ¿necesita de agua o necesita de petróleo o no necesita? De gasolina, necesita petróleo. Necesita. Petróleo ya, como dicen, sin mucho. ¿Cómo es que le dicen? Crudo o elaborado. Limpio. Totalmente elaborado. Totalmente elaborado, correctamente. Pero por lo general más necesitaría la energía eléctrica. El centro de todo es la energía. La energía que es, pues simplemente es como decir yo, mi energía, pero lo que me manda a moverme y todo eso es la sangre, ¿no? Claro. Más o menos pareció con el carro. El carro nos manda y nos da esa energía. Usualmente tiene la energía el carro, pero necesita la gasolina para moverse. Pero tenemos abastecedores, o sea, cuestiones de que, la sangre de nosotros no puede ser cambiada. Claro. La sangre de nosotros no necesitamos que la sangre de nosotros coger y irme a un tanquero y cambiarme la sangre. Entonces, la sangre es una parte de, como dice, para que no se sobrecaliente el motor, lo cual podemos hacer y está simplificado en antifreeze del carro que nos permite que no se sobrecaliente el motor. Entonces, si no necesitamos la gasolina, ya está la sangre, para mí viene siendo como el antifreeze. Pero la gasolina es algo añadido para mí, es algo añadido, porque yo he visto de energía alterna en muchos países, de energía nuclear limpia, como hacen los molinos y por medio del río que no cesa, y es algo, un ciclo de regreso de la misma energía del río que va y regresa a sí mismo como un agua fuente y recarga los molinos, a lo cual le manda poder al molino. Diferente de una creciente, menguante y todas estas cuestiones tienen mucho que ver también a cómo se abastece la energía. Nosotros hemos visto a través de la escritura, porque creemos lo que habíamos planteado, existen los ovnis, vean qué dice la Biblia al respecto. Estábamos diciendo eso, pues históricamente se habla de ovnis que han existido en el tiempo de la Alemania nazi. Pero, ¿qué opina la Biblia con respecto a este tema? Porque vemos que hay gente que cuando lee la Biblia dice, aquí habla de naves, aquí habla de extraterrestres, de cosas extrañas que en la Biblia estos hombres hablan y que nosotros creemos que hay ahí naves espaciales o alguna energía que se mueve, y eso es lo que hace la gente, pues como creen en estas naves espaciales o de hombres extraterrestres, pues cogen los versículos bíblicos para ampararse con esa manera y tratar de explicar de que esos extraterrestres o seres de otro mundo existen en esta tierra, que nos visitan. Como controversia para pelear con cuestiones, porque en primer lugar ellos no se preocupan del inicio. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. No significa que sean Dios, sino que tienen la capacidad de poder ser independientes, crear y amar, y poder ser independientes para poder decidir nuestras propias elecciones, bien o mal, en lo cual pagamos consecuencias. Bueno, ahorita estamos en esta pandemia, pero todo esto no se dio a los extraterrestres. Vino un virus de Marte, mire, ese COVID es de Marte, es marciano. No creo que sea marciano, ministro. No creo. Gloria a Dios, hay que gozarse, mi hermano. Hay que muchas personas. ¿Quién habrá enviado de Marte? No. Mira, que Dios no sé qué día habrá caído, si será martes o miércoles ese video va a aparecer. Bueno, creo que cayó un martes, a lo mejor sea por eso. Mira que la escritura dice, o sea, tenemos como 5 citas bíblicas, las cuales la gente, 4 citas bíblicas, las cuales la gente que cree en esto de objetos voladores y de que gente de otro mundo nos visitan a través de estas naves medio extrañas,
Mire, el avión supersónico no detectado por radares y objetos voladores que cambian de arriba hacia abajo, izquierda, derecha. Hay cosas que sí se manifiestan a veces en los ángeles, pero hay cosas que también el hombre ha creado máquinas como esta. Pero por medio de ayuda. Por medio de ayuda científica, o sea, en este aspecto. Porque históricamente registra en el tiempo de la Alemania nazi, como por ejemplo en el año 1943 se registra sobre este tipo de invento que querían desarrollarlo. Bueno, ya una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hicieron Rusia? ¿Qué hicieron los aliados, tanto Gran Bretaña como otros países y América? Cada uno se llevó un grupo de científicos, tanto Rusia como Estados Unidos. Y entonces todos esos inventos que tenía eran conocidos en la Alemania nazi. Todos esos inventos ya lo llevaban los científicos a estos dos grupos, tanto para Rusia como para Estados Unidos. Había una pregunta, me acuerdo que hace tiempo había, pero lo voy a presentar ahorita esa pregunta. Esa pregunta era, ¿no puede ser que, o sea, la ayuda que hemos recibido hayan sido de los caídos? Ángeles caídos. Ajá. O sea, sobre que muchos le otorgan, claro, una mezcla entre lo que es la tecnología con una ayuda de sobrenatural. Bueno, imposible, porque la mayoría de estos científicos eran humanos. Eran humanos totalmente terrestres. Lo que hacían era planificar, tener ideas de lo que querían hacer, buscar las fuentes o materiales de energía y elaborar un diseño. O sea, vamos a decir, tú quieres crear algo nuevo, entonces ellos diseñaban algo y decían, ¿qué vamos a utilizar para esto? ¿Cómo lo hacemos mover? ¿Cómo lo medimos? O sea, eran gente capaz, la ciencia, el conocimiento era increíble. O sea, la forma como le estoy entreverando aquí es por lo que ellos piensan como los profetas, tuvieron revelaciones por medio de Dios. Ya. Entonces, ¿por qué no seres humanos tener, como decir, esas revelaciones? Pues el mismo enemigo, y se ha visto también que se ha sido revelado por espíritus malignos y otras cosas, pero pudo haberse manifestado en una forma así esa tecnología, ¿no crees? Por una idea para hacer el mal o para dominar, como lo que hizo Hitler. Sus ideas sobrepasan algo que en verdad parecía el mismo infierno, entreverar entre experimentos humanos, usar animales, muchas otras cosas. Bueno, la ciencia, recordemos esto, la Biblia dice que hay la buena ciencia y la mala ciencia. Cuando la ciencia se usa para un bien, es algo de elogio, pero cuando la ciencia se usa para mal, es algo lamentable. Por ejemplo, si tú te das cuenta, esas grandes chimeneas donde existe lo que le llaman plantas de energía nuclear, es para generar energía y para diferentes proyectos. ¿Qué pasaría si una de esas plantas de energía revienta o se destruye? Las plantas nucleares, tú dices. Sí, las plantas nucleares. ¿Qué pasaría? Radiactividad esparcida por todo el mundo. Imagínense el peligro que está trayendo este tipo de inventos. Aunque traiga energía, puedan producir energía para diferentes ciudades o lo que ellos quieran. Sin embargo, el problema catastrófico es cuando ellas pueden explotar. Causan un daño increíble sobre la tierra, sobre los países o territorios donde se esparce la radiación. O sea, hay buena ciencia y hay mala ciencia. El hombre tiene que saber eso. Discernir y saber cómo usarlo. Eso es lo que trata de decir, la influencia puede ser como la ciencia, buena o mala. Entonces hay dos voces, como dicen muchos, por eso te digo, tiene mucho para otorgarse esto exactamente a los caídos o a Dios. Bueno, recordemos que el hombre es pecador, que el hombre es capaz de ser influenciado por el enemigo para poder usar las cosas o los inventos o todo lo que el hombre descubre, usarlo para el mal. La Biblia mismo dice que cuando Dios envió al hombre, lo echó fuera, dice, esperamos que el hombre esperamos que el hombre no alargue su mano y coma el árbol de la vida, porque sabía Dios en ese momento que el hombre, la forma del hombre de querer alcanzar a Dios de una manera a su forma. Entonces,
eso vemos entonces el asunto del hombre que como pecador quiere alcanzar muchas cosas de lo que tiene el conocimiento de Dios, quiere sobrepasarse. Porque el ego es una parte de influencia, su orgullo, su falta de entendimiento, pero acuérdate que todas esas personas al final tienen un vacío. Porque yo era de esas personas que tenía un ego sobrepasándose a otra persona. Pero al final tú te cansas de ser el número uno, porque competir con muchos es como que tarde o temprano te cansas de seguir corriendo. Y cuando tú te ves corriendo y paras, tú ya no ves nada, porque ya estás dejado y ya no eres el número uno. Entonces hay un vacío, en lo cual cuando tú estás lleno de Dios y sabes bien que siempre estás con Dios, tú nunca estás solo y te llena ese espacio vacío, en lo cual por eso pasan estas gentes incrédulas que no creen en que hay un Dios que todo lo puede y que ha hecho su imagen y semejanza al hombre que puede creer, y por eso viene la competencia de que uno creerse más en otro por el conocimiento, yo sé más que ti el otro, y de ahí viene el vacío, en vez de tener una unidad, una separación. Esa es la cuestión cuando existe el mal. Hay ciencia buena, salvar vidas y muchas otras cosas. El problema es aquí, cuando nos enorgullecemos y pensamos, gracias, mira la medicina que hice, todo eso, ya cura el corona. Pero nos olvidamos que esto no fue difícil. No fue difícil de salir de eso. Por eso necesitamos la fe. La fe nos da la tranquilidad y la esperanza. Y eso ha prevalecido en los que creen en Dios, y muchos se han ido que no han creído en Dios. Pero los que han creído en Dios y se han ido, siempre los hijos superan ese dolor porque estaban listos ya. Y aquellos que no están con Dios siguen llorando. Siguen, me visitó mi muertito. Muchas otras cosas. En lo cual, ¿por qué no le dicen extraterrestre? Pero eso son creencias humanas. Recordemos que la escritura también nos dice que el diablo se disfraza como ángel de luz y siempre los engaños, y a veces cuando mucha gente dice yo quiero creer en esto, pero resulta que quieren usar la Biblia para creer en lo que ellos creen. Sí. Pero no, la Biblia no está a favor de las cosas que son en verdad. Claro, vamos a ver algún versículo bíblico que otorgue esa creencia. Ministro, ¿cuál versículo usted me dice? Habíamos leído en Éxodo capítulo 19, versos 18 al 20. Por ejemplo, hay gente que usan versículos como este para creer de que algo existe. Algo poderoso existe en el mundo. Yo voy a leer ese versículo. Vamos a ver, ministro. 18 al 20 me dijo. Dice... 19, 18 al 20. Ok, 18 al 20. Dice, todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subió como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba a aumento en extremo. Moisés habló a Dios y respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Bueno, aquí nos están dando a entender que parece una motora, boom, boom, sacando humo como un horno. Bueno, muchos, los que creen eso de ovnis, o estos voladores no identificados, bueno, ellos dicen, argumentan varias cosas. El humo, el humo, trompetas, que suenan como una trompeta, y luego que dice que como truenos, o sea, el sonido. Entonces, cuando escuchan todo eso, dice, esto es alguna nave, tal vez que está en medio de esa oscuridad. Sí. Entonces, que Moisés entra ahí y dice que en esa nave, bueno, habla con Dios. Mire, ese tipo de argumentos que la gente habla, cuando Moisés no habla ni dibuja ni una nave, ni habla de cosas extrañas, ni cómo es Dios, con quién y cómo eran los ángeles, porque diferentes profetas describieron los ángeles de diferentes maneras. Ángeles o querubines. Claro. Entonces Moisés, ¿cómo puede ser un hombre tan intelectual, hombre estudiado en muchas ciencias, los egipcios, poder hablar y escribir algo que no existe, que la gente de hoy en día quiere creer, pero que bíblicamente en la Biblia no describe lo que la gente piensa, lo que estos supuestamente investigadores o que son creyentes de estos voladores no identificados, pues usan este versículo para poder respaldar, según ellos, que existen naves espaciales escondidas, así sea
estaban ahí escondidas en el monte Sinaí. Sí, mis hermanos, aquí vemos pues, que la forma como nos describe pensamiento humano, dicen esto es una motora, esto es un motor, sacando humo. Pero sabemos bien, si es una tecnología que arrastra una nube y que se refleje el fuego y que Moisés entre y salga con facilidad sin presenciar adentro de la nube un desastre, no, porque un motor siempre está en movimiento, en tembleo. Pero aquí dice que las montañas temblaron, pero eso es externo. Pero sabemos bien que también eso causa una nave, pero la razón de que te digo, en estos tiempos había solo camellos. Camellos, ¿cómo lo vamos a otorgar? El tiempo entre romper el tiempo y la tecnología. Einstein habló sobre eso. El tiempo que si nosotros volvemos atrás, pongámosle que esa nave haya vuelto del futuro, el tiempo no viene dañando el tiempo pasado y no se otorga a lo que él daña. Dice, el tiempo sigue permaneciendo. Así hay una teoría que el futuro no daña el pasado. Porque aunque tú mates una araña o una persona en el pasado, si tú vienes del futuro, dice que no altera. Lo que ya está hecho. Ya lo que escrito está. Es simplemente información. Pero lo que les trato de entender, esto es algo que no me paso del contexto, pero lo que quiero darle a entender es que Dios lo describe con personas y la presencia de miles de personas en una forma de que sobrenatural, en control de la naturaleza, bajando las nubes, abriendo los mares, abriendo muchas otras cosas, en forma sobrenatural, que utiliza la misma creación, la misma, si fuera extraterrestre, una nave, si fuera metal, se viera, se describiera. Claro, sería más visible y descriptible, claro. Debería describir como es. La Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Entonces, si Dios pisara la tierra, dice que también la tierra, las piedras enseguida se despedazarían. O sea, eso estamos hablando de la presencia de Dios, el poder de Dios, que es diferente a lo que el hombre cree con relación a una manifestación o una aparición de objetos voladores. Correcto, mi hermano. Tenemos otro versículo. Sí, pero vamos antes del otro versículo, unos cortes comerciales, mis hermanos, volvemos unos cuantos segundos. Estamos aquí presentes, mis hermanos, que esto está bueno. Sigamos ahí en Cristo Jesús. ¿Sabías que muchos estudiosos, analogísticos, teólogos, piensan que la Biblia tiene parte que ver con la tecnología alienígena, en lo cual se otorgan a la aparición de naves extraterrestres en el Éxodo 19, pero no saben bien que el Dios de toda la gloria domina la naturaleza, los aires, en lo cual todo movimiento no hace daño a nadie. Incluso narra que Moisés entró adentro y había tranquilidad, y dice que su rostro brillaba al salir. Él nos da a entender que dentro de tal lugar manifestaba la divinidad de Dios para aquellos que lo buscan de corazón. Vemos que en ese monte donde Moisés y el pueblo de Dios se reunieron, el pueblo tenía un temor por la causa de su desobediencia, en lo cual daban la honra a Moisés por ser un hombre amado hacia Dios, porque dicen no había hombre más manso que él. Dios escudriña los corazones, por eso que el llamado es para todos, pero tiene que haber un moldeo conforme al hombre de Dios, porque así manda la Biblia, que Dios demanda al que sabe más, pero así el llamado y el mandato de ser un líder es en todo lugar. Aquí vemos que la gente narra todo esto porque se siente solo y otorga a descubrimientos de que el hombre no puede haber creado tal cosa, pero se subestiman ellos mismos. Pero aquellos que somos hijos de Dios, sabemos el poder divino de un Dios que mora dentro de nosotros, y sabemos bien que nuestra capacidad sobrepasa todo entendimiento, y por esa tal razón vemos que este país, Estados Unidos, abre los mares, abre todo lo imposible para darle la gloria a un Dios vivo, no de muertos. Y veremos al otro lado del mar y cruzaremos el río con pies secos. Vemos también que ellos no le dan la honra a Dios por su soledad en su corazón. Pero sabemos bien
que si abrieran un día su corazón, así como a muchos, lo utilizará para que sean guerreros de Dios. Vemos también cómo Dios controlaba la naturaleza, los huracanes en la persecución de los egipcios. Vemos una vez más que Dios es todopoderoso. Dios es el único que puede hacer tal cosa. El hombre a veces, como vemos en los egipcios, endurece su corazón viendo enfrente de su cara la gloria de Dios. Asimismo fue como el rey Ramsés y muchas otras cosas, que muchos endurecieron sus corazones, desafiando a Dios. Pero Dios tenía un propósito para manifestar su poder y decirle: mira, si mi pueblo se humillare, yo sanaré la tierra. Dios quiere esos corazones. Pero vemos bien que el hombre otorga la gloria al hombre o a otras cosas, otras creencias, pero menos a Él mismo y a Dios Todopoderoso. Y seguimos con los ministros David Parra y Juan Orellana. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Estamos aquí con el ministro, aquí sacando, dice, todo telón o lagaña religiosa. Eso es bueno. Saca, hasta salir, hasta así, sácalo por allá. Saca las flores de los ojos. Pero vamos a seguir en adelante. Bueno, aquí vamos a hablar algo interesante. Saludos a los querubines, que aquí vamos a hablar sobre los querubines. Así es, Juan Carlos. En esta lectura que tú vas a leer, en Ezequiel, en el libro de una visión que vio Ezequiel, en el capítulo 1, versos 15 al 21, vas a encontrar lo siguiente. Vas a encontrar unos querubines, 4 querubines. Esos querubines eran que tenían 6 alas. 2 se tapaban el rostro, 2 los pies, y las 2 eran para volar. Y que cada uno de estos querubines le seguían unas ruedas. Esas ruedas giratorias, unas con las otras contrarias, ustedes van a darse cuenta a través de esta lectura de que les seguían a ellos a donde ellos, si subían, subían con ellos, si bajaban, también bajaban. Hablaremos sobre este punto en las escrituras. ¿Puede leerlo, mi hermano? Sí, ahí estamos viendo sobre esos platillos que tú me estás diciendo. No es platillos, son ruedas. Oh, son ruedas, sí. Me disculpa, mi hermano. Yo estoy ya influenciado por los extraterrestres. Yo creo que tienes hambre, yo creo. No, gloria a Dios. Estás pensando en platos de comida voladores. Gloria a Dios. No, aquí yo veo que dice, yo le dije al reverendo sobre la pregunta aquí, que esto tiene como una forma de tomar un aspecto de ciencia ficción, en lo cual narra sobre una forma de la rotación de la Tierra para sostener ondas magnéticas en su velocidad de rotación y rechazar toda materia, todo pedazo de asteroides, en lo cual aquí dice que tienes en 4 lados y arriba como un techo de cristal, y sobre el techo está una luz y en un trono, que eso viene siendo Dios en sí. Lo está describiendo de una forma increíble, mis hermanos, que cualquiera dice, eso es extraterrestre, nos invade. Independence Day, vamos a liberarnos, pero la cuestión es aquí no. Esto es lo que verdaderamente somos diseñados nosotros. Somos a la perfección, imagen y semejanza. La diferencia es que en la misma Biblia dice que cuando estemos en la presencia de Dios, seremos iguales que los ángeles. En una descripción así. Seremos en sentido solamente de inmortalidad. Exacto, en lo que es en el sentido, pero no iguales como lo que tienen ellos así para encargar. Su apariencia física. Ajá. Pero lo que está hablando de que no se dan en casamiento y todo eso, sino una hermandad, una pureza o algo indescriptible, que solo en la presencia de Dios podemos descubrirlo. Pero la razón de que aquí nos da a entender de que Dios nos está diciendo de que verdaderamente Él es lo sobrenatural, lo que siempre hemos buscado. Si nosotros abriéramos los ojos, viéramos esto. Vamos a ver qué dice entonces ahí Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel, hermano. Vamos a ver que esto es interesante, extraterrestre, que dicen aquí mucha gente allá en mi país, con Ecuador. Un saludo allá. Gloria a Dios. Aquí dice, en la palabra de Dios, en Ezequiel 1:15, comenzamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisosolito.
y los 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como ruedas en medio de rueda. O sea, ruedas en medio de rueda, o sea, una rueda en medio de la otra rueda y entre la mitad. Ahí mismo dentro. Ajá. Una Cruzada. con la otra. Ahí la estamos viendo, cruzada. cruzada, correcto. Vamos a ver en el 17, cuando andaba se movían hacia sus 4 costados. Miren, esa es la rotación de la tierra. No se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de los 4 de las 4. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu los movía, que anduviesen andando hacia donde los movía el Espíritu. Gloria a Dios. Que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Gloria, eran como una conexión en ambos lados. Hasta ahí nomás. Mira que cualquiera diría, bueno, esto tiene muchos ojos, estas 2 ruedas, que eran una cruzada con la otra ahí mismo, la una vía contraria y la otra tal vez en la misma, pero todas 2 estaban unificadas esas ruedas. Claro. Entonces dando ejes y giros, siguiendo a los querubines. Entonces cada querubín tenía una de esas ruedas. Entonces cualquiera diría, bueno, que son aros o son naves espaciales. Claro. Ahora cualquiera de los que creen esto pues dirían eso, son naves espaciales. El profeta Ezequiel lo describe ahí, era como ruedas. Sabemos que la rueda es rueda, o sea, totalmente redonda, circular, y siempre todo medio de transporte necesita de ruedas para girar de un lado a otro. No sabemos en sí el significado de esto que describe ese tipo de ruedas, por qué estaban ahí, por qué siguen a los querubines, no tenemos idea. Ahora lo extraño es ver que ellos tenían estas ruedas tenían ojos para poder seguir y no perder la vista a los querubines. Entonces son cosas increíbles que la Biblia no nos da detalle, pero lo que sí Ezequiel describió eran como si fueran ruedas, aros, giratorios, cruzados, porque él humanamente sí podía escribir lo que era una rueda, y por eso lo describe eso como si fueran ruedas. Y ahí damos una proyección, mis hermanos, da como entender eso, lo que utilizan los que no creen en esto, la palabra de la vida, como platillos voladores, en lo cual tiene una forma, cuando va cruzado entre el medio, horizontal, o sea, redonda, y le da la especie de un platillo volador. Pero ponle a la velocidad cuando los ángeles se movían, daban una rotación de una velocidad increíble, sí. En lo cual no eran, mis hermanos, esto es sobre algo sobrenatural, que solo el ser humano, seres sobrenaturales, no el ser humano, perdón, el ser humano se basa de su propia creación a base de máquinas y otras cosas, pero sobre los seres naturales solamente con el poder y su divinidad de su propio ser, para que ellos eran hechos y conectados, dice ahí una palabra, uno con el otro. Si el ángel se movía, el aro se movía, y se movían al otro lado, el aro se movía junto con ellos, y se rodaban hacia una velocidad increíble. Pero ahí nos está dando a entender que Dios es sobrenatural, esta creación es sobrenatural, hasta la vez no se ha visto esto, pero no le puedo otorgar a que sean los ángeles caídos a una creación sobre lo que hizo Hitler, sobre hacer las naves espaciales y su tecnología, en lo cual aquí vamos a ver la tecnología de Hitler, y una de las tecnologías es hacer el avión que usted me mencionó sobre el radar, que ahí lo estamos le estamos tomando un zoom. Sí, en el tiempo de Hitler ese es uno de los inventos. Estamos viendo. Y entonces, eso que hoy en la actualidad se puede decir, ¿qué pasó? ¿Cuándo fueron? ¿Eso es algo actual? No, eso tiene muchos años. La tecnología alemana tenía 3 años de adelantado más que los propios que la propia tecnología de tanto británica como americana.
Claro, estos aviones salieron modificados o sea, los Estados Unidos modificaron. Usaron todos esos proyectos. Sí. ¿Y por qué ustedes creen que está en el chip invisible? Que también abarca las bombas nucleares. Se le llama así invisible porque no lo detectan los radares. No estamos hablando que es hecho ¿cómo dice? De plástico o transparente. Claro. No en ese aspecto. También estaba el invento de las naves espaciales. No sé si puedes tú tal vez proyectarle uno de esos inventos que hubo en el tiempo de Hitler. ¿De cuál? ¿De las naves? ¿De los tanques? Naves o platillos voladores. Aquí había una también nave. Platillos voladores. Había una nave que también podía llegar. Era como si fuera un dron. Tú mismo lo dijiste. Que podría llegar a grande distancia y también podría llegar de un continente a otro. Claro. Ese era el plan de Hitler, de esa manera. Sí, la tecnología es increíble. Fallos, no estaban en proyectos ya escritos, sí, con los planos y todo hechos. Sin pilotos. Sin pilotos. No había pilotos. Y que cruzaban los continentes. Y habían hecho más adelante. Querían que un hombre continuara piloteándolo más adelante para luego que salte de ahí de ese cohete y dejar caer totalmente esa bomba. O sea, en sí el avión era la bomba. Así es. Imagínate llegar ese avión hasta ese lugar y hacer que se estrelle. Ahorita podemos hacer lo mismo con los drones. La diferencia es que no. Ahora vamos a ver los ovnis. Vamos a ver si están los extraterrestres, como dicen por ahí mi pana, seguidos por el famoso. Ahí tenemos. Aquí tenemos un ejemplo, un diseño más o menos que ya ellos ya tenían conocimiento de lo que querían hacer. Imagínense que ellos podían, tenían mucha creatividad los científicos. Cuando se unen todos esos científicos, cada uno aporta diferentes cosas. Claro. Entonces, ese es el asunto. Los científicos que están dedicados a eso, a dar entregar su vida y su tiempo para los grandes inventos. Miren, tenían oportunidad, si ellos estaban bien, su familia estaban bien, tenían de todo, no había ninguna situación difícil que ellos pasaran. Tenían que estar a favor de este régimen, o de lo contrario, pues hasta su vida y la de los familiares podrían peligrar. Claro. No podían ir en contra de Hitler en la Alemania nazi. Acuérdate que Einstein era alemán, es judío alemán, pero de esta manera contribuyó mucho para poder Estados Unidos ganar la Segunda Guerra Mundial, claro, a través de la bomba nuclear. Claro que también en Alemania ya se estaba proyectando la guerra, el arma de la bomba nuclear, sí, pero Estados Unidos fue el primero en terminar este proyecto. Sí. Imagínense, ese proyecto como si fue casi robado, vamos a decirlo antes, o ya fue planificado, o sea, sí, todo lo que ya estaba ellos proyectando, ellos mismos rapidito también se adelantaron, porque si no lo hace eso Estados Unidos, no hubiera tal vez tenido éxito en ganar esta guerra. Es que hay que también saber, mis hermanos, de que... La nave espacial. ¿De cuál? La que tú tenías ahí. Extraterrestre. Hay que también saber, mis hermanos, de que... Ese es. De que nosotros, o sea que la tecnología alemana, todos los científicos, habían ciertos científicos que iban huyendo de ahí para emigrar a Estados Unidos. Estados Unidos no se quedaba, Estados Unidos tenía lo mejor de lo que era la inmigración alemana o inglesa o francesa o rusa. Tenía científicos albergándolos aquí por la cuestión de lo que estaba pasando en esa guerra en toda Europa, que sabiendo que es el viejo continente, supuestamente antiguo continente, fue casi conquistado por esta persona. Porque fue inteligente, eso sí, utilizando los mejores científicos, y cuando hay una reunión de eso, pero de ahí también Estados Unidos utilizó lo mismo. Él sabía.
utilizó los mismos científicos para lo que es en la actualidad el avance también tecnológico en Estados Unidos de América. Claro. Vámonos a Segunda de Reyes capítulo 2, versos 10 al 12. Segunda de Reyes capítulo 2, versos 10 al Amén. 12. Dice, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me hubieres cuando fuere quitado de ti, que seré hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, corre de Israel, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Amén. Aquí estamos hablando de Elías y Eliseo. Eliseo le pidió a Elías que quería que le diera la doble porción de su espíritu, del poder, de la autoridad que tenía. Claro. Y él dice, lo que tú me estás pidiendo es algo difícil, pero si tú me ves que Dios me lleva o me arrebata, entonces tendrás lo que tú pides. Y sucedió que mientras los dos iban caminando, llega un carro, dice, de fuego, con caballo, como una carroza de caballo, y se lo lleva inmediatamente a Elías. Dice que viene como una especie de un torbellino, como en forma de un torbellino, y se lo lleva al cielo. Imagínense pensar, dice, ¿qué es lo que se llevó? La gente comienza a pensar, bueno, ¿qué carro, tipo de carro y en forma de torbellino? Dice, eso tiene que ser una nave. Han de pensar, esa es una nave que vino y se lo llevó. Imagínense esa forma de pensar, cuando lo que describe el profeta es que era una especie de un carruaje tirado por caballos, y que se lo lleva de esa manera a Elías hacia el cielo. Dicen que en los tiempos cuando Jesús fue elevado al cielo, muchos análogos y científicos y estudiadores dan la gloria a los aliens o alienígenas o extraterrestres. Sus significados son seres de otro lado, pero piensan que Dios no puede hacer esto, no sabiendo bien que la capacidad del hombre no está ni a un 20%. El máximo que ha tenido es Einstein, que ha sido un 34 su IQ. Pero vemos bien que el hombre solo se sigue preguntando qué hay más allá por su soledad en el corazón. Pero vemos una vez más la gloria de Dios. Pero Dios no puede ser burlado. El hombre necio sigue dándole la gloria a platillos y a objetos que sabiendo bien que son de metal y cosas, porque de eso es lo que pueden ver, no sabiendo que a veces son ellos mismos y engañados para que otorguen la gloria a otras cosas y desviar la mente humana a lo que ellos pueden hacer, su capacidad. Porque en la Biblia dice en Génesis, y el hombre fue hecho a imagen y semejanza al Dios Todopoderoso, en lo cual podemos hacer conforme a lo que Dios y guía con el Señor. Dios permitirá hacer mejores cosas y maravillas, porque así dice su palabra, que buscaremos el rostro, pero la corrupción en nuestras almas y corazones, Dios bloquea el conocimiento humano a un conocimiento que la mente no desarrolle más allá, porque sabe bien que destruiría el mundo. Pero Dios tiene un propósito para aquellos que son llamados y redimidos, para que vean el poder de Dios. Una vez más, los caídos y los ángeles caídos, damos en cuenta que ellos influyen en la mente humana, para que ellos, en su inteligencia y su capacidad, hagan armas y todas otras cosas, porque ellos quieren influenciar en el hombre y hacerlo sentir menospreciado. Y aparte de eso, que crean en otras cosas para separarlo de la misericordia del Padre, porque ellos quieren manipular al hombre. Pero sabemos bien que los hijos de Dios, por medio de su palabra, somos más que vencedores y no estamos caídos. Estamos en la gracia y seremos elevados arriba en el cielo, junto con los profetas, junto con los que se han perseverado en la gracia de Cristo Jesús. Vemos una vez más que aquí los científicos y otras cosas en su soledad se siguen preguntando. Sabemos bien que hay más allá,
¿Y por qué no muestran? Ya saben bien que muchas personas le otorgan a que sí es cierto, porque se ha aumentado esta creencia, pero aún así no lo sacan a la luz porque no existen. Porque si existiera y ya el mundo se educa, ellos mostraran, pero saben bien que lo que van a mostrar es una disolución. Pero para aquellos que se sienten sin Dios, pero para los que estamos con Dios, es una victoria, porque una vez más nos da a nosotros la razón que Dios es todo, Dios es la razón y no estamos solos, sino que siempre ha habido un Dios que abre los mares y se ve la luz al final de la tormenta, y sabemos bien que con fe todo, hasta el océano, puede abrirse y su pueblo cruzará con pies secos. Pero sabemos bien que el hombre sigue buscando, pero los hijos ya no buscan, porque ya han encontrado la llenura de su corazón, que es en un Dios todopoderoso que todo lo puede y todo lo sabe. Gloria a Dios. Una vez más vemos que toda esa creación, las obras de Dios, control de la naturaleza, nivelación del universo, sobre los átomos, la composición. En el componente del ADN vemos una vez más la maravilla y la perfección de un orden para que el ser humano piense y haya vida. La rotación de la tierra, el tiempo y el lugar es permitido por Dios. Vemos aquí en las montañas elevado el rostro del Señor, es su poder de luz, porque dice: yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y una vez más vemos en el Antiguo Testamento como relámpago en el monte, Dios manifestándose a su pueblo. Así es Jesucristo, Él mismo se otorga a la elevación después de la resurrección. Y muchos otorgan a que fue raptado, pero eso no es así. Jesucristo fue el hombre que sanó enfermos, hizo milagros del hombre que no podía hacer. En lo imposible Jesucristo hizo todo, y por último en su base fue la resurrección y elevarse al cielo frente a 500 personas alrededor del monte, para que su gloria se eleve al cielo y digan: Él es el Mesías, para que vean. Y aparte de eso, se presentó 2 seres que manifiestan lo que somos nosotros. Dice: vestidos de blanco, así como seres de luz, varones, así seremos nosotros en la forma, no como los ángeles, sino igual que los ángeles, pero no como ellos, que tienen para un propósito de Dios. Nosotros somos la creación e hijos para aquellos que abren su corazón, porque en el tiempo final, dice, en lo que dice Mateo, Apocalipsis y todos los versículos que confirman que todo ojo lo verá al Dios todopoderoso, omnipotente, y juzgará conforme a aquellas personas que se han mantenido limpio en las sendas del Rey eterno, que es Jesucristo nuestro Señor. Y dice que como relámpago nos llegará en medianoche. Y seguimos con los ministros David Parra y Juan Orellana, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Mira, cualquier cosa, y lo que dicen, ¿no? Que no quiere estar solo, le otorgan: no, mira, que ahí está una nave, eso es teletransportación, le dicen. Le subió con la nave y lo raptó. Claro. Dice mucho. Ahorita está haciendo experimentos con el pobre Elías por allá. Y es en un torbellino, uno dice, bueno, es una rueda o algo, pero no, la Biblia escribe que era un carro. Claro. Tirado por caballo, dice. Por eso dice, él describe, Eliseo dice, ¿qué dice? Vio y clamó: Padre mío, dice, ¿qué veo? Veo los carros de Israel con su, ¿qué más? Con ruedas de fuego. Con su, ok. ¿Qué dice el verso 12? Veo los... Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballos. Caballos. O sea, eso es lo que está hablando él. O sea, ¿cómo describió? Era un carruaje que se lleva Elías, donde se trepa Elías y se lo lleva velozmente en caballos, con caballos. Entonces es increíble. O sea, hablando de animales de caballos, imagínense. O sea, lo describe porque es algo terrenal. Describir un carro lo describe tal como es. Lo describe caballo, describe a los caballos. No describe ningún círculo o algo que diga este es un ovni y que se lo llevó y desapareció. Fue llevado hacia el cielo. Entonces,
ahí vemos claramente que la gente pues argumenta cosas contrarias a lo que está escrito. Sí, porque este de aquí fácilmente le dice, mira, esto fue un extraterrestre, lo arrastró, lo llovió para arriba con esa tecnología de los platillos voladores. Jesucristo también dicen que fue llevado así, pero la cuestión es que ellos otorgan ciertas cosas y no dan fea constancias de que hay un Dios sobrenatural que todo lo puede, porque nos dio ese conocimiento también Dios para que tú decidas a qué tú decides, a Dios, al bien o al mal. Y en qué es lo que tú tienes que creer y de qué manera tienes que creer. Exacto. Porque bíblicamente lo que está escrito es lo que nosotros creemos. Y hablando de Jesús, como tú mismo dijiste, en el libro del Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11, yo quisiera escuchar alguna opinión tuya referente a este punto. Vamos a leerlo, mi hermano. En el libro de Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea, las personas ya no pudieron verlo. Ya. Porque lo ocultó a la nube. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Mira, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Okay. ¿Qué aparecieron ahí? ¿2 qué? 2 ángeles. Verso 10. ¿Qué dice el verso 10? 2 varones. 2 varones, ok. Aquí describe a los ángeles como 2 varones. Dice que estos 2 describen, dice, ¿cómo fue llevado Jesucristo al cielo? Dice que cuando mientras él subía, se quedaba mirándolo a Cristo subiendo, pero de repente vienen 2 varones y les habla y le dice, ¿qué están mirando al cielo? Y dice, a ese Jesús que tú están viendo que está subiendo al cielo, dice, ese mismo usted lo verá venir nuevamente. En otras palabras, bueno, la gente lo que piensa en ovni, bueno, dice que en esa nube estaba un ovni y Jesús fue llevado ahí mismo en ese ovni hasta que después venga otra vez. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tú opinas? Yo sé que tú como yo que creemos en Jesucristo, creemos en el poder de Dios. Y Cristo, el poder de Dios, Cristo dice que fue levantado y llevado al cielo. ¿Cuál es la esperanza, la fe tuya con relación similar a lo que pasó esta experiencia con Cristo Jesús cuando fue llevado al cielo? Sí, usualmente aquí estoy viendo de que, o sea, mi esperanza y la fe es que Él va a venir de nuevo. Él dice, aquí dicen que también vendrá como lo llevó. La forma de que fue elevado fue por una nube y los 2 seres, los dos varones, o sea, en forma de luz, ellos lo describen, en forma de vestiduras blancas, brillantes. Claro. Lo describe como en una forma de que, como así dice la Biblia en Apocalipsis, que todo ojo lo verá, en una forma de pampañante, en una forma de luz, será acompañado. Y lo verán de verdad. La cuestión es que mi fe está centrada en Jesucristo, no en confusión. Y la cuestión es que yo le otorgo esto, que no puede ser manipulado por cuestiones de máquinas ni de nada, sino que en verdaderamente por el poder divino de Dios. Amén. Y yo creo que Él nos dio esa parte del conocimiento en la mente, pero lo hemos transversado en depender mucho de eso, que en Dios, porque incluso la medicina tiene una parte de que ver por falta de fe de enfermedades. Entonces hemos visto que el cáncer se ha sanado en formas indescriptibles de, como dicen, milagros. Cuando nosotros hablamos de milagros, es que aunque no haya medicina, exacto, sin embargo Dios tiene poder. Y ese es el poder de Dios en la forma de conocimiento que yo les digo. Si esta mente estuviera, como dicen muchos, que no está a la capacidad de ni un 30%, pero imagínate si tuviera un 30%. Amén. Estuviéramos volando, pero la cuestión es que Dios sabe por qué lo hace. Claro. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, nosotros sabemos, como yo te pregunté a ti, en 1 Tesalonicenses 4, 17, te había preguntado a ti, ¿cuál es la fe? ¿En qué consiste tu fe en esto? Bueno, en que tú tienes fe y esperanza
como todos los creyentes, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 nos habla. Quiero que leas esto y vamos a meditar un poco con nuestros amados amigos y hermanos. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él, Señor. Siempre con el Señor. Amén. Ok, entonces estamos viendo aquí, dice, porque el mismo Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea que cuando Cristo venga, Cristo dice que tanto los muertos en Él como los vivos en Él van a recibir, ¿a dónde lo van a recibir al Señor? En los aires. O sea, vamos a ir a la mitad, en lo que es las nubes. Sí. Entonces, es allá el encuentro que tienen todos los creyentes en lo que se ve la venida invisible de Cristo. Cuando tú mencionaste Apocalipsis que todo ojo lo verá, eso no tiene que ver nada con este versículo, porque la Biblia dice que este es un versículo que habla que la iglesia va al encuentro con Jesucristo. Entonces viene, dice, con voz de mano, con voz de trompeta, arcángel. Eso significa que muchos ángeles estarán presentes cuando el Señor Jesucristo venga por los creyentes. Tanto porque los que hayan muerto en Cristo, como los que estén vivos en ese momento en Cristo Jesús, para encontrarse ambos, ¿en dónde? A la mitad, en las nubes, para recibir al Señor, dice, ¿cómo dice? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es más fácil creer, amigos, para terminar, ¿qué es más fácil para el ser humano? ¿Creer en ovnis o creer que Cristo viene? Es más fácil para el ser humano de que te des lógica en algo del sentido de ver, pero algo de que tú no puedes ver, solo los hombres valientes que doblan rodillas ante Dios y admiten sus errores, porque estas personas incluso no piensan que están equivocadas, no piensan que están en sus errores, y ellos piensan que todo lo saben. Y en el momento como hoy, en la pandemia, están diciendo, Dios mío, y a veces ahí donde dicen, ¿dónde está tu conocimiento? Y a veces ellos nos tiran a nosotros la culpa, ¿y dónde está tu Dios? Y nosotros sí tenemos esa respuesta, donde ustedes lo dejaron, afuera. Porque si el mundo entero tuviera fe, esta pandemia desaparecería, así, mis hermanos. Creemos nosotros, esto es importante, nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que Él viene por nosotros. Nosotros no estamos esperando en ninguna nave. Así que los que están esperando naves, imagínense si sucediera que el Señor Jesucristo viene y los que hemos creído salimos de aquí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con la gente que creía en nave? Bueno, a los hermanos, los creyentes de Jesucristo se los llevó una nave. Y eso es lo que va a pasar. Y es lo que ustedes pueden pensar en ese momento, si en verdad es una nave o no. Entonces, la conclusión es que usted mismo tomará la decisión entre creer en Jesucristo o creer en mentiras que no están fundamentadas en la verdad que Cristo nos enseñó. Que Dios le bendiga. Así es, mis hermanos. Vamos a despedir en esta ocasión con una oración. Vamos a orar, mi hermano, en fe en nuestro Señor, que como dice la palabra aquí, que Él vendrá por su pueblo, Él vendrá por su iglesia. Y tengámonos firmeza de que no hay más conocimiento, lo mejor que su palabra, que es la fe viva en Cristo Jesús. Señor mío Jesús, te doy gracias por este momento precioso, te doy gracias por esta palabra, Padre Santo. Bendice a los hermanos que están escuchando este momento y sé tú abriendo sus ojos, su conocimiento, su corazón, sus mentes, Padre, para que seas tú revelando lo que tú quieres y que ese poder que tú tienes, que se manifieste siquiera un poquito en ellos, en la fe, en que todo esto, si dobláramos nuestras rodillas ante un Dios que todo lo puede, el mundo se sanará, como dice en tu palabra. Yo restauraré su tierra, Señor. Yo sé que contigo y la fe en ti, Señor mío, todo es posible, Padre, porque tú incluso dices, Señor mío,
yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin, y sabemos bien, Señor mío, que sin ti nada podemos hacer, Padre Santo. Bendice esta casa, Padre, bendice este hogar, bendice los hogares de todos mis hermanos que están viendo, bendice el hogar aquí en ministro, Señor, y a todas las personas que nos estén viendo, Padre Santo. Suplanta, dice, esa creencia del hombre con la creencia en la fe en Dios Todopoderoso, que todo va a estar bien, que todo Dios lo va a hacer, aunque tú no lo veas. Ahí donde se manifiesta es la fe, dice el Señor. Por eso que a veces permite ciertas cosas para que viva el que tiene que vivir, que es la fe del Espíritu, Señor. Padre Santo, bendice a cada uno de mis hermanos, danos tu santa llamada bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.